también ustedes están en esta lucha y toda América Latina está siendo atacada con estas políticas ferozmente. Hay mucho dinero en juego, hay muchas organizaciones que dependen de la Fundación Rockefeller, 250 organizaciones que están trabajando en nuestros países simultáneamente para lograr la legalización del aborto y la introducción de género, la ideología de género en todos los ámbitos, en todos los niveles educativos y en todas las instituciones. En Argentina descaradamente, ¿no? Les cuento, por ejemplo, no sé, sí, sé, el estado de endeudamiento de ustedes es muy grande, como el de Argentina, tienen 480.000 millones de dólares de deuda, muy parecida a la cifra a la que alcanzó el presidente actual argentino, una cifra para nosotros terrible. Piensen que México tiene 120 millones de habitantes, 125 millones. Más o menos, y nosotros tenemos 44 millones, en un territorio enorme. Entonces, estas políticas que nos están aplicando desde la guerra de Malvinas han devastado nuestro territorio, como diría castigo de guerra, ¿no? Se impuso todo esto y se endeudó el país. Ni bien aparecieron los primeros presidentes de esto que llamamos democracia, yo creo que la democracia debe ser mucho mejor que la que hay en nuestro país. Ese presidente Alfonsín estatizó una deuda privada, inició el fenómeno de deuda externa e impuso desde el origen todas estas políticas tendientes a legalizar género. Y recientemente el presidente actual, que aumentó enormemente la deuda, recibió a 2 funcionarias certificando lo que digo. El 2 de febrero a Margot Thomas, delegada del Banco Mundial, donde dice: en la Argentina hay 30 millones de pobres, hay que legalizar el aborto inmediatamente. ¿Qué tienen que ver los pobres? Descaradamente. Y más abajo en el artículo decía, la mujer, si se legaliza el aborto, va a entrar más rápidamente al mercado laboral. La esclavitud de la mujer. Fíjense que esta francesa Segal, ¿te acuerdas el apellido de esta profesora francesa que expuso en el Congreso? Decía que la situación en Francia de la mujer desde la legalización del aborto es terrible, porque como está legalizado, si ella desea tener un hijo y pide permiso a su empresa para tener licencia, le dicen que no, se tiene que ir porque está legalizado el aborto y la empresa no tiene por qué hacerse cargo de su maternidad. Y si pide alimentos al padre de la criatura, el padre biológico, judicialmente le contesta que no está obligado porque está legalizado el aborto y él no quería tenerlo. O sea, está totalmente desprotegida desde que apareció la ley del aborto en Francia. La realidad que nadie cuenta, ¿no? De esto. Esta mujer entonces habla directamente de eso y el 3 de marzo baja ¿quién? La directora del Fondo Monetario Internacional, en persona, Christine Lagarde, en persona, aparece saludando a nuestro presidente, Macri, y le dice así: no he venido a hacer convenios, he venido a fiscalizar el compromiso del gobierno con las políticas de género. Clarito como el agua. Macri le da la mano y le da la potestad, o sea, fíjense el desprecio de nuestro pueblo, de fiscalizar esta extranjera personalmente la realización de las políticas de género en todas las instituciones, en todas las escuelas, en todos los niveles educativos. Al otro día tuvo el primer préstamo de 15.000 millones de dólares. Así funcionan nuestros pueblos. Perdón, en total anunció 50.000 millones, claro, que los va desembolsando, acorde van controlando el cumplimiento de la agenda de género. Correcto, a medida que van controlando el cumplimiento de la agenda de género, por eso es desesperado. El presidente lo primero que dijo es llevar a debate, a pesar de que se había comprometido ante el pueblo argentino a defender la vida desde la concepción, está grabado en todos lados, en las redes lo hemos difundido. Inmediatamente a la avenida de Lagarde dice: voy a llamar este debate, se lo debe el pueblo argentino, el debate del aborto, no el debate en la población, que lo hubiera perdido totalmente, el debate en las cámaras, primero en diputados, después en senadores. En diputados fue el 14 de junio y él habla así descaradamente, hoy lo voy a pasar filmado en nuestra conferencia. Era necesario este debate y por supuesto comprometió a cada uno de los diputados, y más, el 14 de junio, que fue nuestro día de derrota en Malvinas, burlonamente se hizo ese debate en la Cámara de Diputados. Y por supuesto estaban ganando mayoritariamente los diputados a favor de la vida, en contra del aborto, 128 en contra del aborto y 125 a favor. ¿Qué hizo Macri? Con el avión presidencial mandó a buscar 3 diputados de la provincia de La Pampa, provincia es estado para ustedes, que no querían votar, y a otro diputado del norte les obligó a votar a favor del aborto y así ganó la elección.
coincidiendo con el día de nuestra derrota en Malvinas, de la batalla sangrienta de Monte London, donde tantos argentinos dejaron la vida defendiendo la soberanía. Perdón, por eso porque la votación duró todo un día. Comenzó el debate el día 13 de junio. El debate, entre comillas, se llama debate cuando ya está todo resuelto. Los diputados se exponen uno a uno, como la Cámara Nacional tiene casi 300 diputados de todos los partidos. Pasaba esta cuestión que empezaba a tener mayoría el voto contra el aborto, el voto pro vida, y durante la madrugada no sabemos bien qué pasó, la gente estaba afuera, un frío bárbaro, muchos estuvimos ahí. Mucho frío, pero mucho frío. Y por supuesto todos los partidos de izquierda y todos los del pañuelo verde presionando, había una valla divisoria, todos los abortistas de un lado y todos los pro vida del otro. Y en la madrugada el presidente fue a buscar a 4 diputados obligatoriamente que no iban a votar. Los mandó viajaron con el avión en la madrugada para votar, para poner una vergüenza descarada. El voto se emitió a las 8:30 de la mañana, más o menos. A las 9 comunicaron el resultado. Y bueno, fue una terrible, cosa trágica, el 14 de junio, recordando la fecha de... O sea, fue a propósito de la votación ese día, por supuesto las feministas, que son intelectuales, son estudiantes universitarias, son... ¡Iglesia, basura, o sos la dictadura! Miles festejaban como locas, el pueblo argentino estaba en una consternación enorme, por eso la reacción tan enorme del pueblo fue tan grande. Imagínense que cuando fue el debate en senadores, había 2 grados de temperatura, una lluvia helada, cierzo, prácticamente nevisca, 500.000 personas con sus familias en la puerta del Congreso. De todo el país. De todo el país, de Salta, de Mendoza, de Jujuy, de Tucumán, de todas las provincias, familias enteras esperando la votación hasta las 3 de la mañana, abajo del frío helado. Hoy lo voy a pasar en la conferencia de ese video para que el pueblo argentino íntegro reaccionó, advirtió totalmente la manipulación del presidente. El presidente, por supuesto, sabe que no va a ganar ninguna elección, pero quiero aclararles cómo es el negocio de los funcionarios de Latinoamérica en general. La presidenta Bachelet entregó su país al aborto, un país como Chile despoblado totalmente, por supuesto, a pesar de que todo el país se levantó, miles de médicos renunciaron, los senadores se expresaron mayoritariamente en contra, obligó a esa legalización. Ella se fue con un cargo altísimo en Naciones Unidas sobre la organización OPS, cobrando miles y miles de dólares mensuales. Así pasó con nuestro canciller del año 82, con las diputadas que cobran, diputadas abortistas de nuestro país, cobran 22.000, 30.000 dólares de Naciones Unidas, de las fundaciones de Naciones Unidas para promover el aborto. Así se está manejando, a pesar de la voluntad mayoritariamente expresada, más claro, imposible, todo el pueblo. Ninguna causa en Argentina puso 2,5 millones de personas en la calle. No conozco, tengo 64 años, nunca había una cosa igual. Salían cuando marchamos el 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer, en la capital federal, salía la gente de las casas de Buenos Aires con cochecitos, con familia, con la bandera celeste o la bandera argentina. Una marcha inmensa, nunca había una cosa. Y en todas las provincias simultáneamente, que lo pudimos ver por los medios. Por las redes sociales. Las redes sociales. Los medios de comunicación, todos comprados a favor. Algunos periodistas y actores que este año se manifestaron a favor de la familia, en contra del aborto, en contra de la ideología de género, al mes fueron echados de los canales de televisión. Una cosa insólita. Con lo que te pruebo la pregunta que me haces. El periodista Mariano Barrio, periodista de política de la Casa de Gobierno del diario La Nación, el más importante de la Argentina, le van a limitar las funciones ahora, lo corrieron de la Casa de Gobierno todavía no lo pudieron echar evidentemente por una cuestión legal, lo corrieron de sus funciones. Amalia Granata, una periodista, una conductora muy bonita que fue modelo. Hace un tiempo quiso, ella encauzó su vida, tiene familia, tiene 2 niños, en este momento se comprometió con la defensa de la vida. Después de la votación de senadores, la echaron del canal 9, uno de los canales más importantes. Cuando vos hablas de esto, muchas estudiantes universitarios con muy poca formación cultural te dicen como conspiracionista, es decir, el mismo gobierno mundial lanza este tema. No es ninguna conspiración, es política, simplemente política. La política que existió siempre.
Alejandro Magno, los egipcios, los romanos, siempre en su afán de conquista, ¿no es cierto?, tratan de apoderarse de los recursos y de limitar los poderes de la nación dominada. Esto es histórico. Lo que ocurre es que particularmente este poder que existe hoy en el mundo es una plutarquía. Todos ustedes en periodismo lo han estudiado. Siempre, desde 1921, debe proceder del CFR, del Council on Foreign Relations. Fue creado por Rockefeller para imponer el marxismo en el mundo dominado. Así lo hizo. Está formado por 4.000 personas y solo de allí salía el presidente de los Estados Unidos, sin importar que fuera demócrata o republicano, pues el plan de gobierno está hecho en el CFR. Ese CFR responde a la Trilateral Commission, que también lo voy a explicar hoy ampliamente. Esto es geopolítica, y esta a su vez de un grupo denominado Grupo Bilderberg, que es, digamos, la élite del CFR. En esos órganos se planifica la política a corto, mediano y largo plazo. 2 días, 500 años. Dentro de esa política, por supuesto, recuerden que el sustento del poder de una nación es de 3 patas. Nos guste o no nos guste. El dinero, las armas y la población. Nosotros le temeríamos a China si entráramos en guerra. ¿Por qué? Solo porque son 1.600 millones de habitantes, chicos. ¿Por qué Japón es el país tan rico que está por arriba del primer mundo? Tiene 800 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo destruís esa fuerza laboral solamente con una bomba atómica? ¿No es cierto? Las armas, ¿cómo hace? Cuando hay países emergentes con capacidad intelectual importante, Estados Unidos, no quiero nombrar al país porque el pueblo de los Estados Unidos no tiene que ver con esto. Es una plutarquía, lo vuelvo a decir, claramente establecida. Inmediatamente fabrica una guerra. A nadie es ajeno, por ejemplo, el autobombardeo de Pearl Harbor de los Estados Unidos para entrar en la Segunda Guerra. ¿No es cierto? La guerra de Croacia, la guerra de Yugoslavia. En vez de una gran nación como la Yugoslavia, 4 naciones chiquitas que no tienen ningún poder. La guerra de Malvinas, que fue promovida por Inglaterra porque vencía en ese momento, ellos hace 150 años ocupaban malamente las islas, teníamos que intervenir, entonces hicieron todos los esfuerzos por adelantar la guerra varios meses, todo su servicio de inteligencia actuó en Argentina, igualmente dicho por el comandante de la flota inglesa, Jeremy Moore, en su libro, si la guerra duraba una semana más, Inglaterra perdía vergonzosamente la guerra. Estados Unidos, y a esto me refiero cuando te digo gobierno mundial, traicionó el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, el TRIAC, e intervino en la guerra de Malvinas con la flota de la OTAN. Así nos derrotaron vergonzosamente para ellos. Y a partir de la derrota de Malvinas mandaron, por supuesto, por capitulación de guerra, desarmaron totalmente nuestras Fuerzas Armadas. No es todo nuestro armamento fue regalado al vecino país de Chile, que entregó nuestros barcos a través de los radares. Esto lo confesó el mismo Pinochet en Inglaterra, cuando lo quisieron poner preso. Les recordó, y así lo defendió Thatcher, y por eso Pinochet no fue acusado. El día que cayeron los radares chilenos, Argentina casi destruye la flota inglesa. Entonces, todo nuestro armamento fue entregado a Chile íntegramente. Los ejércitos, armas, marina, fuerza aérea fueron totalmente desmantelados. Se nos obligó por un tratado a entregar a Chile los 2 pasos interoceánicos más importantes del mundo, Beagle y Magallanes. Se desarmó el misil Cóndor, íntegramente desmantelaron toda nuestra capacidad de energía nuclear, cambiaron los programas. Ese primer gobierno democrático asumió el presidente Alfonsín, entregó a nuestro país por el Tratado de Paz y Amistad, y el canciller sacó todo Caputo, que se fue con un cargo altísimo en Naciones Unidas, desmanteló el programa de educación que era la garantía de grandeza de mi país. La Argentina tenía un único en toda América, un programa único, desde Tierra del Fuego hasta Ushuaia, hasta el Polo Sur. Todos los niños tenían obligatoriamente una educación excelentísima, cualquier chico de escuela primaria y todas las escuelas gratuitas de nuestro país, diseminadas por el amplio territorio y obligatorias, tenían un programa extraordinario. Un chiquito de 12 años salía con una cultura vastísima. Los grandes, ustedes han conocido, gente de nuestro territorio. Cualquier persona tenía prácticamente el total de la población alfabetizado, porque el niño de lugares lejanos que no había asistido a los colegios, que era rarísimo, tenía que ser alfabetizado en el servicio militar. Estados Unidos tenía un 70% de alfabetización y Argentina casi un 100%.
Esa es la realidad. Sacó ese programa, dejó contenidos libres y solo puso educación sexual. Y termino diciéndote esto: la educación sexual fue creada por el presidente Nixon. Esto en voz de, justamente Rockefeller crea una organización en 1952 que se llama Federación Internacional de Paternidad Planificada para implementar el aborto en todos los países desarrollados, en todos los países subdesarrollados, nos llaman a nosotros, en vías de desarrollo. Para eso creó la IPPF y el Fondo de Población de Naciones Unidas simultáneamente, para hacer las conferencias de población y desarrollo cada 10 años y controlar, presionar a los delegados de cada país para que obligatoriamente se legalice el aborto en sus países. El presidente de esa organización en el año 1973, IPPF, Guttmacher, el que da título a la más prestigiosa asociación o instituto de ciencias médicas, Guttmacher Lancet, inglés, dice ante el presidente de los Estados Unidos: la única forma de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Hoy voy a exponer ampliamente sobre esos documentos. Creo que te respondí claramente. En este instante preciso, George Soros, está implementando, sobre todo financiando las políticas de género. La Fundación Rockefeller, madre de 250 fundaciones, entre ellas la Fundación Huésped en Argentina, a ustedes pronto los visitará, son financiadas y financian a los habitantes de nuestros países para legalizar el aborto. Fundación Rockefeller, Fundación Ford, Fundación Huésped como hija de Fundación Ford y otras 250 fundaciones, que sería largo enumerarte. En Argentina, Casa Fusa. La sucursal de la IPPF en Argentina se llama Casa Fusa. La página de IPPF, ustedes pueden acceder, dice que le dio $3 millones a Casa Fusa en Argentina en estos 2 últimos años para legalizar el aborto. O sea, se transparenta este recurso. O sea, puede saber uno cuánto le están destinando a México. Claro, entras a la página de la IPPF. Hasta hace poquito estaban mencionados. Después de la ley de la votación del aborto, como la gente salió con pancartas a la calle a decir Planet Parenthood, go home, como es vete a casa. Insultos a IPPF. Han retirado la página. Retiraron los montos. Los financiamientos que expresaba IPPF a otras organizaciones, como por ejemplo Católicas por el Derecho a Decidir, que era una de las instituciones que no son católicas, que aparecían en las manifestaciones abortistas. Exactamente. con los pañuelitos verdes. La otra, $2.900.000 había recibido Católicas por el Derecho a Decidir, Congreso de Médicos de Mujeres Latinoamericanas, Centro de Estudios Centro de Estudios de la Mujer, Centro de Estudios Latinoamericanos de la Mujer y otras, muchas otras, aparecía en la página el dinero que le había girado la IPPF. Recuerden que la IPPF depende directamente del señor Rockefeller. Fue creada por el señor Rockefeller. ¿Qué se gana? El territorio, querido. Si vacías el territorio, accedes fácilmente a los recursos. ¿Quién se beneficia? El hemisferio norte. Hubo muchas denuncias, una no porque sea católico, sino por la lucidez. Juan Pablo II en un enunciado dijo: el 25% de la población del hemisferio norte quiere exterminar al 75% para quedarse con el planeta. Nada más cierto. Lo curioso es que está en documentos. Esto no es una suposición, o es una idea, o es una conspiración. El documento concreto, que por lo que vos me preguntás, es el informe Kissinger de 1974. Y te contesto claramente con su título: Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Puedo recitarlo página por página. Hablando más sobre el aborto, se exageran las cifras respecto al aborto, que Mira, pareciera que la mayoría son por espontáneos, ¿no? O sea, por algo propio del organismo de la mujer que... Correcto, mira, te voy a decir eso. El creador, el principal promotor de la legalización del aborto en Estados Unidos, que fue en 1973, en un fallo creado para tal fin, totalmente nulo, Roe versus Wade, fue el doctor Nathaniel Nathanson. Y él, que por supuesto cuando amplía la ecografía había hecho 75.000 abortos, cuando se amplía la capacidad de visión
de la pantalla del ecógrafo, del monitor, ve lo que estaba haciendo en ese momento y cómo el chiquito abría su boquita llorando y se metía con sus manitos en el útero de la mamá y entró en shock. Él mismo lo cuenta. Y él dice que la principal estrategia que usó para legalizar el aborto en Estados Unidos fue inventar las cifras de aborto clandestino y de muerte por aborto, dicho por él. ¿Y qué te puedo decir de Argentina, que refuté a mis 2 ministros de salud en la sala del Congreso? Es un absurdo. Imagínense que Argentina tiene 44 millones de habitantes. Desde el primer ministro, desde hace 15 años, Ginés González García, está diciendo que hay 500.000 abortos por año. ¿Se imaginan que nuestra población hubiera disminuido drásticamente? Tenemos 700.000 nacimientos por año. ¿No es cierto? El cálculo de aborto, demográficamente hablando, es muy fácil, el aborto clandestino, porque se analoga la población con los abortos legales. España en el año 85 legaliza el aborto, en el año 87 tenía una población femenina de edad fértil como Argentina. Ellas tenían 1987 España, 1.400.000 mujeres en edad fértil. Argentina hoy tiene 1.100.000 mujeres en edad fértil. Podemos decir que es análoga, inclusive a favor de España, y ellos en ese momento tuvieron 16.000 abortos. Trasladado a nuestra población, la Argentina no puede haber nunca superado y ni siquiera llegado a 16.000 abortos por año. Esa es la realidad. Y muertes por aborto, me preguntaste también. Yo soy forense, querido. La estadística de muertes por aborto en nuestro país han muerto en el año 2016 43 muertes por aborto, 43 mujeres por aborto, incluidas todas las abortos patológicos y aborto espontáneo. Hablamos de que en términos médicos biológicos, cada 10 embarazos, 1 termina en aborto. Biológicamente, normalmente. Si tenemos 700.000 abortos, la mayoría de esas muertes por aborto son por abortos espontáneos. ¿A partir de cuándo consideran que hay vida, ustedes como médicos? No lo considero, sino que es irrefutable en medicina. Sí. En cualquier especie animal, cuando se une el espermatozoide y el óvulo de esa especie sexuada, inicia un nuevo individuo su vida. Esto es una verdad científica. Y los que se oponen, lo único que dicen es una falacia disfrazada de pseudociencia. Usted lo puede reproducir en el laboratorio. Hoy se hace fertilización asistida. Y el gran genetista, tal vez uno de los mayores científicos del siglo XX, que fue Jerome Lejeune, que es el que descubre la trisomía 21, síndrome de Down, ante el Congreso de los Estados Unidos expuso: esto no es una opinión, es ciencia. Ciencia irrefutable. Cuando el ADN del padre se une al ADN de la madre, un nuevo hombre ha iniciado su carrera. Sí, el aborto provocado, me preguntas. Sí. Siempre. Yo hace 40 años soy médica. Y como todos nosotros he recibido en el consultorio muchísimas mujeres que hace 40, 50 años han abortado. Pudieron sacarse su hijo de su cuerpo, pero no pudieron sacarlo de su cabeza. Y cada año de su vida, sobre todo en su soledad, después de la emigración de los otros hijos, si los tuvieron, o mucho peor si no tuvieron otros hijos, esa fecha recrudece cada año en su cabeza. Porque, querido, es el hijo de nuestras entrañas. Es carne de mi carne. Por supuesto que físicamente, contrariamente a la burrada del aborto seguro, no existe aborto seguro. Ningún procedimiento que mata a un ser vivo es seguro para nadie. Eso es un disparate. Aún imagínate, el soldado que está matando con armas, el arma puede fallar y matarlo a él, una granada explotarle en la mano. En los 2 tipos de aborto que se venden como aborto seguro, contándote que si se hace en un buen hospital es mucho más seguro. El aborto quirúrgico es una operación a ciegas, donde el médico está introduciendo, primero con una pinza desgarra al niño y lo saca a pedacitos hasta las 23 semanas, y luego con un bisturí que se llama cureta, filoso, sin ver el interior de la cavidad uterina. Sin ver el interior de la cavidad uterina. Mete ese instrumento y raspa esos restos, y si en ese raspado encuentra la arteria uterina, se produce una hemorragia cataclísmica a la que no tenés tiempo de subyugar, porque el médico tiene que salir, aumentar la anestesia, abrir por planos el abdomen, la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos y el útero. Cuando llega, la mujer ya se desangró. Esa es la primera causa de muerte del aborto quirúrgico provocado. Y el misoprostol no solo produce grandes hemorragias por las que ya han muerto muchas mujeres en nuestro país y en el tuyo, sino que, curiosamente,
En la vagina de las mujeres hay una flora bacteriana. ¿Recuerdas? Creo que ustedes lo han estudiado. En todo nuestro organismo hay bacterias o microbios que cumplen una función benéfica como las bacterias intestinales. Así es en la vagina de la mujer. Existe en el 18% de las mujeres normales un germen que se denomina Bacillus Clostridium sordelli. Lo descubrió un argentino, Alfredo Sordelli, en 1922. El Clostridium, como el tétanos o como el botulismo, es un germen que solo se desarrolla cuando no hay oxígeno. Entonces, cuando vos utilizás misoprostol, sobre todo intravaginal, se produce una gran contracción de las arterias. Eso se llama en medicina vasoconstricción, falta de oxígeno. Por eso muere el niño asfixiado, por falta de oxígeno. Pero esa bacteria inofensiva que está en vida latente, se dice esporulada, en esa vagina de la mujer, 18 mujeres cada 100, se activa inmediatamente por la falta de oxígeno y produce una toxina que mata a la mujer en 36 horas. Yo fui médica forense en el juicio de Kayla Jones en diciembre del año pasado, de 17 años, que murió por Bacillus Clostridium sordelli, de 17 años. Y este argumento de los abortistas de que no sufre queda totalmente en tierra, porque el presidente de los Estados Unidos ha obligado a los estados que tienen ya legalizado el aborto, obliga a los médicos a poner grandes dosis de anestesia a la madre para que el niño no sufra. Imagínate en nuestros países. Por eso yo digo que la muerte, el aborto quirúrgico es la muerte bajo tortura del más inocente de los seres, en cualquier caso que se haga. ¿Es posible frenar esta ola del aborto? Es posible. ¿Cómo? Luego agrupándose en organizaciones como pasó en Argentina. Si fue tan grande y tan violento el ataque a nuestro país, que toda la gente empezó a agruparse en grupos que podéis llamar pro-vida, otros se llamaban de otra manera. Todos querían salvar a los argentinos por nacer. Ese fue el factor común, y todos sentimos ya con el dolor tristísimo en el pecho de Malvinas, del avasallamiento, de la traición de Malvinas. Por supuesto, esta vez matar a los chiquitos no. Entonces, unirse todos, hacer coaliciones, hacer corporaciones intermedias, dejar de lado las diferencias mínimas que puedan tener, porque no hay después. Si ustedes pierden el aborto, la población empieza a desaparecer, pero el gobierno mundial tiene la prueba de que México queda inerme. Y luego viene un gobierno totalitario marxista del que no se podrá volver. Shakespeare lo dijo claramente, y creo que era por el año 1508. Desórdenes en la naturaleza siempre provocan desórdenes contra la naturaleza. Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca.